Muy bien, tenemos que estudiar la persona del Hijo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, siguiendo el orden del origen. También, desde el punto de vista nuestro, la segunda persona que encontramos o con la que entramos en contacto, porque el Espíritu Santo nos da la gracia, renueva nuestro espíritu, nuestra voluntad y nuestra inteligencia, y por estas nos podemos acercar a la persona divina de Cristo y reconocerla como tal, es decir, como persona divina de Cristo, y a partir de ella encontrar verdaderamente al Padre como Padre. Esto lo teníamos en la primera parte de la suma. Cuestión 34. Aquí se comienza por el nombre de Verbo, que está explícitamente utilizado en la Sagrada Escritura. Este nombre Verbo significa una referencia al que lo pronuncia. Por sí mismo significa esta referencia, y por eso podemos elevarnos analógicamente a lo que sucede en la Santísima Trinidad. Se dice propiamente verbo en Dios en cuanto el verbo significa el concepto del intelecto. El mismo concepto del corazón, por su razón, tiene el proceder desde otro, es decir, de la noticia del que concibe. Por tanto, el verbo, en cuanto que propiamente se dice en Dios, significa algo que procede de otro, lo cual pertenece a la razón de los nombres personales en Dios, porque las personas divinas se distinguen según el origen, como se dijo. Por eso es necesario que el nombre de verbo, en cuanto que se toma propiamente en Dios, no se considere esencialmente, sino solo personalmente. Esencialmente significa referido a la naturaleza única de Dios, conocida como una. Personalmente significa de modo relativo, es decir, en cuanto se alcanza una persona distinta de la otra por la relación fundada sobre el origen. Verbo es nombre propio del Hijo, no se usa ni para el Padre ni para el Espíritu Santo. Verbo, dicho propiamente, se toma en Dios personalmente, y es el propio nombre de la persona del Hijo. También se podría tomar en un sentido amplio para designar la esencia divina, es decir, Dios es Logos, como sucedía de un modo muy vago en la filosofía antigua, en los presocráticos incluso, aunque no había una noción del todo clara. Dios era designado como Logos en las tinieblas, ¿no? Y después, más claramente, en Platón, en los neoplatónicos, aparece este término, pero también con una significación muy general. Dios es razón, quiere decir. Razón, Logos es razón, sea en sentido objetivo, sea en sentido subjetivo para los griegos. Pero, como lo usamos en teología, significa una cierta emanación del intelecto. Ahora, la persona que procede en Dios según la emanación del intelecto se llama Hijo. Y esta procesión es denominada generación, como se mostró. De aquí se sigue que solo el Hijo propiamente se dice verbo en Dios. Solamente el Hijo se dice propiamente verbo en Dios.
El verbo en Dios, como dice la respuesta a la primera objeción, es subsistente. El ser es su mismo entender, y el verbo es la misma sustancia de Dios. No es ningún accidente o efecto de Dios, sino que pertenece a su naturaleza. Por eso también el verbo es subsistente, como habrá que decir del amor, o sea, del resultado del acto de amor, que es el amor, entendido personalmente, es decir, el Espíritu Santo. Artículo 3. Si en el nombre verbo se comporte un respecto o relación hacia las criaturas. San Agustín dice en el libro de las 83 cuestiones que en el nombre verbo se significa no solo un respecto al Padre, sino también a las cosas que por el verbo son hechas con la potencia operativa. Porque la Sagrada Escritura dice explícitamente que Dios hizo todas las cosas en el verbo, en el Evangelio de San Juan. Y por eso hay que decir que verbo significa no solamente el que surge del Padre, que es el quien dice el verbo, quien realiza el acto intelectual de pronunciar el verbo, sino que verbo es también la idea de las criaturas, o el logos de las criaturas, o más propiamente aquel que contiene las ideas de las criaturas. Hay que decir que en el verbo se comporta un respecto a la criatura, pues Dios, conociéndose, conoce toda criatura. El verbo, en la mente, concebido, es representativo de todo aquello que se entiende en acto. Por eso en nosotros hay diversos verbos, porque entendemos diversas cosas. Pero porque Dios en un acto se entiende y entiende todas las cosas, el único verbo suyo es expresivo no solo del Padre, sino también de las criaturas, de la criatura, como también la ciencia de Dios es cognoscitiva solamente respecto de Dios, pero respecto de las criaturas es cognoscitiva y factiva o hacedora, porque y así también el verbo de Dios suyo, que está en Dios Padre, es expresivo solamente, pero de las criaturas es expresivo y operativo, y por eso dice el Salmo: ha dicho y han sido hechas, porque en el verbo se comporta la razón hacedora de las cosas que Dios hace. El verbo es idea no solamente especulativa respecto de Dios Padre, expresa lo que Dios Padre es, y por tanto lo que toda la esencia divina es, sino que es también una idea de las cosas que Dios hace. Las cosas que Dios hace están contenidas en el ser de Dios, participan del ser de Dios. Y por eso simultáneamente el verbo expresa lo que Dios es y lo que las criaturas son, porque todo lo que las criaturas son proviene de Dios. En Él somos, nos movemos y existimos, como dice San Pablo, citando un autor más antiguo, y este ser es el ser de Dios. Dios contiene todas las cosas, están en Él. Este tema será profundizado más adelante. Otro nombre que aparece en el Nuevo Testamento referido al verbo es imagen.
Él es imagen de Dios invisible, dice San Pablo, primogénito de toda la creación. Él es imagen. La palabra imagen en Dios se dice personalmente, es decir, no designa la esencia, sino la persona. Porque la imagen es siempre imagen de otro. Y el otro es el Padre. Como dice San Agustín en el De Trinitate, que es más absurdo que decir la imagen respecto de sí mismo. Por eso la imagen en Dios se dice relativamente, y de esta manera es nombre personal. Hay que decir que de la razón de la imagen es la semejanza, pero no cualquier semejanza es suficiente para la razón de imagen, sino la semejanza que está en la especie de la cosa, o al menos en algún signo de la especie. El signo de la especie en las cosas corpóreas máximamente parece ser la figura. Vemos que los diversos animales, según la especie, tienen diversas figuras, aunque no diversos colores. Por eso si se pinta el color de alguna cosa en la pared, no se dice que es imagen, sino se pinta la figura. Y tampoco la misma semejanza de la especie es suficiente para la figura. Y tampoco la misma semejanza de la especie o la figura es suficiente, sino que se requiere para la razón de imagen el origen. Porque como dice Agustín en el libro de las 83 cuestiones, un huevo no es imagen de otro porque no es expresado por aquel. O no está expresado respecto de aquel. Entonces, para que verdaderamente algo sea imagen, se requiere que proceda de otro similar a él en la especie, o al menos en el signo de la especie. Las cosas que comportan procesión u origen en Dios son personales. Por tanto, este nombre imagen es nombre personal. O sea, de algún modo tiene que surgir del original, la imagen. Como cuando se saca una fotografía, la figura de la realidad queda impresa en la fotografía. Y aquí se hace referencia especialmente a la figura, de manera simbólica. La figura es la forma. Usamos la misma palabra para designar la forma en el sentido filosófico, metafísico, y para designar la forma como figura. La forma de una casa es la figura de una casa. Pero también decimos la forma del hombre es el alma. Quiere decir que el alma es lo que le da la figura inteligible al hombre. Ahora, para que haya imagen, tiene que haber una figura que surge de otra figura. Es decir, de la figura que está en la cosa misma. Puede ser más o menos semejante, pero tiene que surgir de la primera. Y así se usa en Dios la palabra imagen.
si el nombre imagen es propio del Hijo. Propio significa que le corresponde solamente a Él. En el libro sexto de Trinitate dice San Agustín que solo el Hijo es imagen del Padre. Aunque algunos padres griegos han llamado también imagen al Espíritu Santo, imagen del Padre y del Hijo, pero los doctores latinos atribuyen el nombre de imagen solamente al Hijo, porque no se encuentra en la escritura canónica dicho sino del Hijo, como en la carta a los Colosenses, el que es imagen de Dios invisible, primogénito de la creación, y en la primera carta, en la carta a los Hebreos 1, aquel que es esplendor, gloria y figura de su substancia. En general, Santo Tomás quiere subrayar, en este caso, respecto del Hijo, y también, como veremos en la cuestión siguiente, respecto del Espíritu Santo, la diferencia entre la teología occidental y la oriental, especialmente en el hecho de que la teología occidental, según él, sigue más de cerca la Sagrada Escritura, es decir, las expresiones literales del Nuevo Testamento. Y eso es en general verdad. Incluso si comparamos la liturgia de la misa en el rito bizantino y en el rito romano, encontraremos muchas veces expresiones más literalmente tomadas de la Sagrada Escritura en el rito romano que en el rito bizantino, en el cual hay mayor elaboración teológica. Por ejemplo, todas las veces que repiten la palabra Trinidad, etcétera. Trinidad, que es una palabra que, como vimos, no está en la Sagrada Escritura. La teología latina, en el rito de la misa, aunque después se agregó la palabra Trinidad, por ejemplo, en la misa de la Santísima Trinidad, etc. Pero en el canon romano, fundamentalmente utiliza las palabras de la Sagrada Escritura más en el sentido más primigenio, sin mucha elaboración teológica, especialmente en el canon romano. Después se agregaron otros cánones y algunos fueron hechos muy recientemente, y estos son más teológicos. O incluso se tomaron cánones de origen oriental, aunque el mismo canon romano al principio tiene origen en la liturgia griega, pero en un estado muy, muy anterior. Y en Roma también se celebraba la misa en griego al principio. Entonces, si el nombre de imagen es propio del Hijo, si es propio del Hijo, solamente a él le corresponde. Entonces, ¿por qué se usa solo respecto del Hijo? La razón de esto algunos la dan en el hecho de que el Hijo conviene con el Padre, no solo en la naturaleza, sino también en la noción de principio, porque el Espíritu Santo no conviene con el Hijo ni con el Padre en ninguna noción. Hemos visto que la inspiración activa es común al Padre y al Hijo. Convienen en esto. Entonces, algunos dicen, bueno, el Hijo es imagen del Padre porque convienen en algo. El Espíritu Santo no conviene con el Hijo ni con el Padre en ninguna noción. Pero esto no parece ser suficiente. Porque como según las relaciones no se consideran Dios ni la igualdad ni la desigualdad, como dice Agustín, así también tampoco se considera la semejanza que se requiere para la razón de imagen.
no se usa la noción de semejanza porque cada persona es igual a la otra. Por eso no es lo que indica la relación, la igualdad o la semejanza. Por eso otros dicen que el Espíritu Santo no se puede llamar imagen de Dios porque no hay imagen de la imagen. Y tampoco imagen del Padre porque también la imagen se refiere inmediatamente a ello de lo cual es imagen. El Espíritu Santo se refiere al Padre por el Hijo. Y tampoco es imagen del Padre y del Hijo, porque sería una imagen de dos, lo cual es imposible, parece. Por eso queda que el Espíritu Santo en ningún modo es imagen. Pero esto no quiere decir nada, porque el Padre y el Hijo son un principio del Espíritu Santo, como se dirá. Por eso nada prohíbe así que el Padre y el Hijo, en cuanto son uno solo, sean una imagen. O que del Padre y del Hijo, en cuanto son uno solo, haya una imagen, dado que también el hombre es imagen de toda la Trinidad. Bueno, estas son explicaciones que encuentra él en el ambiente teológico medieval. Después propone la suya. Por eso hay que decir de otra manera que como el Espíritu Santo, aunque con su procesión toma la naturaleza del Padre, como también el Hijo, sin embargo no se dice nacido, así también aunque tome la especie similar al Padre, no se dice imagen, porque el Hijo procede como verbo, de cuya razón es la semejanza de la especie respecto de aquello de lo cual procede, pero no es de la razón del amor, aunque esto sí le convenga al amor que es el Espíritu Santo, en cuanto es amor divino. Entonces, la semejanza corresponde propiamente a la imagen, no corresponde al amor, porque se puede amar algo que no es semejante. En cambio, el verbo o la imagen expresiva necesariamente es semejante, y es lo que se quiere indicar con esta palabra imagen. La respuesta a la tercera objeción explica la diferencia con el hombre, que está hecho a imagen. Entonces, para designar esta diferencia entre el verbo y el hombre, se dice que el verbo es imagen y que el hombre está hecho a imagen de Dios. Y por eso en el hombre se designa un movimiento hacia la perfección, que no está en el verbo porque ya es perfecto. Ad imaginem en latín indica más claramente un movimiento. El hombre está hecho a imagen, quiere decir para llegar a ser imagen perfecta, relativamente a sus posibilidades, por supuesto.
Y con esto pasamos a las cuestiones referidas al Espíritu Santo. Son 3 cuestiones, más que las que se refieren al Hijo, porque del Hijo se tratará largamente en la tercera parte de la suma. El Hijo como verbo encarnado. Aquí se habla en cambio del Espíritu Santo, y solamente aquí directamente, aunque después, por supuesto, en la parte moral, en la segunda parte, en segunda, y sobre todo se hablará de los dones del Espíritu Santo, que santifican al hombre y que por supuesto lo hacen conocer. Aquí se refiere directamente al Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Aquí también hay que analizar bien el nombre Espíritu Santo. Este nombre, por supuesto, está en la Sagrada Escritura, muy claramente, como también el nombre Padre y el nombre Hijo e imagen están en la Sagrada Escritura, y verbo están en la Sagrada Escritura. Ahora, aquí hay una dificultad especial en el nombre Espíritu Santo, porque Espíritu y Santo son nombres comunes que pueden designar directamente la esencia de Dios. Dios es Espíritu. Y por supuesto también se afirma en la Sagrada Escritura que Dios es santo, e incluso 3 veces santo, en lo cual se ve un anuncio del conocimiento de la Trinidad. Pero si se ve este anuncio, en realidad se está diciendo santo a cada persona, a cada una de las 3 personas. Entonces, en el nombre de Espíritu y de Santo hay que captar por qué se los utiliza de manera personal. ¿Qué significa el uso de estos nombres de manera personal? Cita un texto de la primera carta de Juan, donde se dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Agustín dice en el 7º libro de Trinitate que cuando se pregunta ¿quiénes 3?, decimos 3 personas. Por eso Espíritu Santo es un nombre que designa persona. Aunque por supuesto, como ya vimos muchas veces, el título persona no está en la Sagrada Escritura, referido a cada uno de los 3. Hay que decir que dado que hay 2 procesiones en Dios, una de ellas, que es a modo de amor, no tiene propio nombre, como se dijo. Por eso también las relaciones que se consideran según esta procesión no tienen nombre, como se dijo. O sea, la operación del intelecto tiene nombre y se llama generación. La operación de la voluntad no tiene nombre y se llama genéricamente procesión. Genéricamente, ¿por qué? Porque la primera también es genéricamente procesión. Genéricamente es un adverbio utilizado aquí de manera analógica, porque en Dios no hay género ni especie en la vida interna, en la realidad interna de Dios. Entonces,
La procesión no tiene nombre y las relaciones tampoco tienen nombre. Nombre propio. Se utiliza un nombre que es más bien genérico, expirar. Y expirar no tiene inmediatamente una connotación relativa. Sea cuando se dice expiración activa, sea pasiva, aunque este término no estaba en la suma. En la suma hay un término todavía más amplio que es simplemente procesión. Entonces, ¿cuál es el motivo de que se utilicen estos nombres? Tiene que ver con lo que es el Espíritu Santo en Dios, de manera relativa. Y como se acomodaron algunos nombres en el uso de los que hablan para significar las predichas relaciones, cuando las nombramos con el nombre de procesión y expiración, que según la propiedad de la significación más parecen significar actos nocionales que relaciones, así para significar la divina persona que procede a modo de amor, se acomodó por el uso de la Escritura este nombre, Espíritu Santo. O sea, el nombre procesión, el nombre expiración, no dicen tan claramente una relación, dicen más bien el acto de expirar. O sea, la procesión misma, el acto nocional. ¿Por qué se llama nocional? Porque es acto que hace conocer las relaciones. La razón de esta conveniencia se puede tomar de dos cosas. Primero, a partir de la misma comunidad de lo que se llama Espíritu Santo, porque como dice Agustín en el libro 15 de Trinitate, porque el Espíritu Santo es común a ambos, por eso él también se llama propiamente lo que ambos se llaman comúnmente, pues el Padre es Espíritu, el Hijo es Espíritu, y el Padre es Santo y el Hijo es Santo. Entonces, aquí en este nombre misteriosamente se está indicando que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que es la visión teológica de San Agustín sobre la Trinidad, a la cual sigue después la teología latina y no la teología griega, que dice que el Padre es principio del Hijo y también del Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo no procede del Padre y del Hijo, sino solamente del Padre. En realidad, como veremos después, en las Escrituras se dice también que el Espíritu es Espíritu de Cristo o Espíritu del Hijo. Esto lo dice San Pablo, ¿no? Lo que pasa es que los padres griegos interpretan que esto se refiere a la misión, pero no a lo interior de la vida de Dios. La teología latina, en cambio, y sobre todo Santo Tomás lo explica con mucha claridad, dice que nosotros no podemos conocer nada de la vida interna de Dios que no se manifieste. Entonces, la manifestación hace que conozcamos justamente
lo que sucede en la vida interna de Dios. Bueno, es extraño a lo que sucede en la vida de Dios lo que se manifiesta. Entonces, aquí San Tomás dice que el nombre Espíritu y el nombre Santo, justamente porque son comunes, indican una persona que surge en común del Padre y del Hijo. Y la razón de esta conveniencia se puede tomar de dos cosas. Bueno, ya lo dijimos, en primer lugar, de que procede del Padre y del Hijo. En segundo lugar, por la propia significación, pues el nombre espíritu en las cosas corporales indica un cierto impulso. Y una moción. Pues el viento, el soplo y el viento los denominamos espíritu. Es propio del amor que mueva y empuje la voluntad del amante hacia el amado. O sea, espíritu implica soplo, impulso, porque indica el amor, o más bien el resultado del acto de amor, que es un empuje, un impulso. Y la santidad se atribuye a la realidad que se ordena a Dios. Y porque la persona misma divina procede a modo de amor con el cual Dios se ama, convenientemente el Espíritu Santo se designa convenientemente al Espíritu, de esta manera al Espíritu Santo. Porque la santidad es lo que se refiere a Dios. Y el Espíritu Santo procede a modo de amor, pero ¿de amor a qué? A Dios. O sea, procede según el amor que Dios se tiene a sí mismo. Y que el Padre y el Hijo se tienen recíprocamente. Entonces, aunque lo que se dice Espíritu Santo o lo que digo Espíritu Santo no se diga relativamente, sin embargo se toma en el lugar de lo relativo en cuanto es acomodado, es decir, el nombre, para significar la persona distinta solamente por la relación de las otras. Y sin embargo también en el nombre se puede entender alguna relación si la palabra espíritu se la entiende como expirado. El espíritu en sentido pasivo es lo que ha sido expirado. Y de esta manera también se puede entender la persona del Espíritu Santo como lo que ha sido expirado por Dios a modo de amor. Después está la tercera. En el nombre hijo se entiende la sola relación del que es desde el principio al principio. Pero en el nombre del Padre se entiende la relación de principio, es decir, de él ser principio respecto de otro. Y en modo similar, en el nombre de Espíritu
en cuanto comporta una cierta realidad motiva. Es decir, se entiende el haber sido iniciado por un principio a modo de moción o de amor. A ninguna criatura compete ser principio respecto de otra divina persona, pero al contrario, a una divina persona conviene ser principio de la criatura, y por eso se puede decir Padre nuestro y también Espíritu nuestro, pero no se puede decir Hijo nuestro.